Muy buenas tardes para todos. Hoy 28 de mayo del año 2026 damos inicio a esta sesión ordinaria número 38. No sin antes saludar a los honorables concejales, a todos los que nos ven por los diferentes medios, los que se encuentran en las barras. Señor secretario, antes de seguir con el orden del día, por favor llamar a lista y verificación del quórum. Buenas tardes a los honorables concejales que nos acompañan hoy, a nuestros invitados y a toda la comunidad que nos ve y escucha a través de los diferentes medios de comunicación. Procedo con el llamado a asistencia. Gonzalo Acevedo Sierra, Lina Andrea Arango Berrío, Presente. Honorio de Jesús Berrío Patiño, Javier Orlando González Agudelo, Jonathan Sneider Gutiérrez Berrío, Presente. Andrés Felipe Londoño Arango, Mercedes María Montes Mendoza, Presente. Daniela Munera Medina, Juan Guillermo Muñoz Pérez, Carlos Mario Pérez Ruiz, Luis Ángel Quintero Gómez, Presente. Carlos Felipe Restrepo Peña, John Jairo Villapuerta. 10 concejales contestan el llamado a asistencia. Contamos con quórum deliberatorio y decisorio. Muchas gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Cuarto, discusión y aprobación de las actas número 36 del 20 de mayo, número 37 del 21 de mayo y número 38 del 23 de mayo de 2026. Quinto, intervención de representantes del proyecto de vivienda San Pedro Primaveral de San Pedro de los Milagros y el ingeniero Arbey David Garavito Córdoba, secretario de Planeación de San Pedro de los Milagros. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Séptimo, himno del municipio de San Pedro. Se pone a consideración el orden del día. Se somete a votación. 11 votos a favor. Señor secretario, continúe con el orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Señor secretario, continúe con el orden del día. Cuarto, discusión y aprobación de las actas número 36 del 20 de mayo, número 37 del 21 de mayo y número 38 del 23 de mayo de 2026. Bueno, entonces vamos a votar las tres actas.
Iniciamos con la número 36. Se pone a consideración el acta número 36 del 20 de mayo de 2026. Se somete a votación. 8 votos a favor. Se pone a consideración el acta número 37 del 21 de mayo de 2026. Se somete a votación. 8 votos a favor. Se pone a consideración el acta número 38 del 23 de mayo de 2026. Se somete a votación. 8 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Quinto, intervención de representantes del proyecto de vivienda San Pedro Primaveral de San Pedro de los Milagros y el ingeniero Arbey David Garavito Córdoba, secretario de Planeación San Pedro de los Milagros. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas tardes nuevamente para todos. Al profesor, que tiempo sin verlo. Bienvenido por estos lados. Es importante entonces que más que a nosotros le cuente a la comunidad la problemática que tienen en esta urbanización. Muy buenas tardes, señores concejales, a la mesa directiva también muy buenas tardes, a las personas del proyecto que nos acompañan y de la alcaldía. Quisiera comenzar llamando la atención, veo muchas caras conocidas, que ya es la segunda vez que venimos acá. La primera vez vinimos el 16 de noviembre de 2021, donde contábamos inclusive con la asistencia del señor Blas Molina, para aquel tiempo y hoy todavía representante legal. Deseo hacer simplemente un pequeño recorrido, y me perdonan entonces mis queridos copropietarios, con lo que es a grosso modo. Sé que cada uno quisiera hablar, saben que nuestro tiempo es corto, pero a grandes rasgos el problema es enorme y ha sido siempre el mismo. Estamos aún sin acueducto y alcantarillado de manera concreta. Como advertíamos hace casi 5 años, seguimos todavía con una cometida. Para aquel tiempo, para 20 apartamentos, hoy 60. El nivel de PSI para cubrir sigue siendo mínimo. Encontramos también que entonces, obviamente en el sentido inverso, lo que es el alcantarillado también es muy dificultoso, porque tenemos una sola salida también de media para los 60 apartamentos. Esta misma semana se hizo una inversión por parte de los copropietarios para destapar y limpiar precisamente esa salida, que como ustedes saben cada vez es difícil de hacer. Llamamos también la atención, claro, en estos momentos las garantías las suspenden al año, a muchos ya no le responden por garantías. Existe en estos momentos la demanda por parte de uno de los habitantes de la Torre 1, que se unen a otras 53 que ya existen en contra de Sandapava, por fallas precisamente en la entrega, no solamente en San Pedro de los Milagros, sino en otros municipios donde también tienen estas diferencias. Y como quería plantearles, son 54 demandas ya y no se procede ni nada. Alcanzamos a ver ahí, nos hacen el favor, caballero, y muchísimas gracias, de tomar las imágenes. El deterioro en techos en estos momentos es complicado, está gravísimo. Algunas paredes ya tienen diferentes problemas. Vemos ahí también, por ejemplo, esa es la presión de agua en la Torre 2, cuarto y quinto piso. Con esto tienen que subsistir las personas que habitan allí. Quienes tenemos la oportunidad, por lo menos, o la ventaja de tener apartamentos. No sé de qué manera Sandapava todavía aún anda activo y tiene vendidas las torres 4 y 5, torres que no ha entregado, torres que inclusive ya tienen parte del dinero que se le ha consignado, y lo único que hemos sabido de la fiducia, hace casi un año que se reunió con la comunidad, la alcaldía y algunos representantes también de la comunidad, lo único que hizo de valor el señor de la fiducia fue mandar, me disculpan la grosería, solo lo cito de manera literal, mandar a estudiar al señor alcalde, porque fue lo único útil que hizo ese personaje. Claro, miren por ejemplo, estado de electricidad. Saben que todo constructor debe dar a sus beneficiarios
pues obviamente todo lo que es la estructura, especialmente legal, la papelería, para los servicios públicos, siempre ha corrido por parte de nosotros. Torre 1 comenzábamos, pues se ha intentado ser guía, colaborar los que quieran hacerlo, se acercan a EPM y lo realizamos. ¿Cuál es el problema grave? Que el sistema de acueducto alcantarillado es mucho más difícil. Hemos solicitado durante mucho tiempo a ASA que se realice. Cuando estuvimos acá en 2021, 16 de noviembre, lo recuerdo muy bien, el señor Blas prometió que el acueducto de alcantarillado estaba listo para diciembre de ese año. Realmente creo que inclusive muchos acá que todavía recuerdo no le creímos y precisamente tuvimos razón sobre eso. No adelantó absolutamente nada. Las entregas son parciales. Si pueden alcanzar a mirar ahí lo que es el sistema de incendios, no existe. El sistema de agua, de recolección de aguas negras, los tanques arriba, no existe. Miren el sistema que tenemos, un sistema de espina de pescado ya deteriorado para 60 apartamentos. Se nos hace muy difícil habitar allí. Compromisos que se hicieron, completamente incumplidos. ASA tiene los planos, de hecho me permiten por acá voy a revisar, porque es que es demasiada documentación, escogí solo un poco la que habíamos realizado. En el PQR que realizamos ASA simplemente nos da indicaciones acerca de, claro, nosotros hemos cubierto muchas cosas con nuestro pecunio, cosas que son de realmente resorte y deberían de pagarlas el constructor, hasta el punto en que realmente estamos desesperados por una calidad de vida digna. Y nos encontramos con esta belleza, claro, para tener acueducto alcantarillado para las torres 1, 2 y 3, el costo que debemos cubrir quienes allá habitamos y somos copropietarios es de 192.836.378, pero gran sorpresa, tenemos que las construcciones, algunas de redes locales, deben ser cubiertas por Sandapava. Nos lo plantea ASA en su respuesta. Enviamos la comunicación al señor Blas Molina y como ocurre siempre que se le requiere, el señor jamás responde. Planteo situaciones, por ejemplo, permítanme ir hacia atrás en la historia, acerca del requerimiento que se le hizo del Consejo el 6 de septiembre de 2021, donde ellos le responden al honorable Consejo acerca de cuándo precisamente es que se planteaban la entrega. Y el señor de una vez estableció y planteó, si lo alcanzan a ver, digamos en la otra pantalla, julio de 2023. Estamos en junio de 2026 prácticamente. Y el avance ha sido completamente nulo. La torre 2 no presenta ninguna fractura. Podemos hablar de que, bueno, quizás es cierto, no hay un compromiso en estos momentos como tal. Pero muchas de esas paredes se están descascarando, se están cayendo. Hay personas que inclusive nuestros copropietarios han tenido que cambiar la fachada de manera completa, porque lo que son las humedades en las paredes son difíciles de tratar, han tenido que hacer estas obras por obligación, más que por deseo o placer. También solicitamos, porque hay una diferencia en cuanto a lo que son las bases de Torre 1 y Torre 2. No sé si de pronto el caballo me tendrá esas imágenes. Está levantado algunos metros más. Hicieron unos pilotes más grandes y algunos habitantes de Torre 1, yo específicamente tenemos filtración desde el piso, desde los primeros días en que empezamos a vivir allá y no tenemos solución a eso. Muchas personas más, sé que hay algunas otras cuestiones. Claro, en cuanto se les preguntó por el gas, teníamos la comodidad interna. ¿Qué pelea tan grande tuvimos con EPM para lograr las conexiones individuales? Planteamos otras situaciones, voy acá a grosso modo, me disculpan. Increíble, esto sucedió. La respuesta de ellos fue el 6 de septiembre, alguno recordará acá, sino la grabación que tenemos del 16 de noviembre porque tenemos aquella sesión del Consejo. El señor aquí muy claramente respondía, es que nosotros no hemos utilizado jamás la electricidad
de ninguno de los apartamentos. Y ASA nos entrega una prueba de que había una conexión ilegal de un apartamento de Torre 1 para aquel momento, que era el único que había construido. Entonces llamó la atención. Es difícil cuando obtenemos situaciones como con este señor de Sandapava, ya ni siquiera viene. Desde 2021 jamás regresó. ¿Por qué? No sabemos, no lo conocemos, ni en la obra, ni siquiera acá. Porque no regresó. Y siempre responde sus textos llenos de argucias y falacias realmente que nos disculpan, ya son hasta ofensivos. Por acá lo Manteda, y inclusive lo colocaron en negrilla para que se viera. Aquí mismo lo desmentimos. Papel de EPM en la mano, certificado de EPM en la mano. La estratificación que se hace, claro, al terminar la obra, puesto que ya en 2021 tenían retrasos en la obra. La hemos logrado porque en aquella época también, gracias a ustedes, señores concejales, que estaban aquí en aquel tiempo, se logró convencer para una estratificación parcial, porque entidades como EPM, a los que ya estamos conectados, nos estaban cobrando sobre estrato 6. A pesar de que sí, algunos de ustedes muy conocedores decían sobre el estrato siguiente al que no está estratificado, pues nos llegaron a poner al 6. Entonces imagínense la cuestión tan difícil que tuvimos. Acerca de los materiales, nos estableció todo esto, ustedes lo escucharon también, nos los colocó. Y no logramos ninguna situación. El manual de usuario, que es donde se establecen todo este tipo de situaciones, incumplido en sus capítulos 4 y 5. Les decía ahorita, me disculpan que lo repita, valga la redundancia. Red contra incendios, sistema de aguas lluvias, sistema, digamos, interno, una especie de motores para que subiera una PCI que subiera a los demás apartamentos. Se comprometió a instalarlo, como ven ahí, en diciembre de 2021, jamás lo hizo. No sabemos absolutamente nada. La interventoría la planteó como independiente del proyecto, jamás la conocimos. Y hasta donde ese señores, honorables concejales, creo que no se conoce el interventor, ni sus informes. Lo único que logramos son los informes de la fiducia, con cuestiones extrañas y muy complicadas. Jamás se han reunido, ni se han querido reunir, ni comunicarse directamente con los compropietarios. Aunque hemos solicitado estar presentes en alguna de estas reuniones. ¿Qué sucede? Se plantea para el 2018 la entrega total de los apartamentos. No lo hace. Y se va corriendo. Las primeras entregas fueron en 2020. Imagínense, cuando supuestamente deberían de tener todo el proyecto terminado. Y se ha seguido extendiendo, se extiende y se extiende en el tiempo. Hoy, por ejemplo, nos da bastante tristeza el leer esto, y permítame que me exprese como cualquier persona. Leer esto definitivamente es una burla rastrera. Es increíble la forma en cómo nos tratan, y quizás digo los tratan a ustedes porque este comunicado fue enviado hacia ustedes. Entregar 3 torres con cerca de 6 años de retraso en la entrega total del proyecto, y hablar de seriedad, capacidad técnica y compromiso. Es increíble que respondan de esta manera y que todavía le estemos creyendo. Hablar de un desequilibrio económico generado por la suspensión del programa Mi Casa Ya. Según el señor, como plantea, muchos de nosotros todavía, quizás algunos de los que ya entregaron, no sé hasta qué punto, y de los que ya compraron, tenemos conocimiento, porque hemos escuchado. Yo personalmente tengo inclusive testimonio de muchas personas, lo trajimos a la alcaldía, lo sigo conservando como parte de cada uno de los propietarios que han comprado, inclusive ni siquiera tienen el apartamento, personas que desde 2019 ya pagaron la Torre 4, llevan 4 o 5 años pagándole intereses al banco y pagando su cuotica, y esta es la hora en que allá, más o menos, si ustedes alcanzan a ver, están las bases. El proyecto siempre hablan de suspensiones y le echan la culpa a la pandemia, a la suspensión de Mi Casa Ya, un montón de cosas. Esa entidad, de los de más o menos 10 años que llevan en ejecución, llevan unos 6, 7 años en suspensión de obras. Y cuando trabajan, me disculpan si alguien acá experto es en construcción, yo me declaro realmente poco conocedor de eso, trabajan solo 3 o 4 personas. ¿Es personal suficiente para terminar torres de trabajo? Es complicado.
Normalmente hasta hace poquito tenían una persona, un trabajador, un simple trabajador, no estoy demeritando, simplemente quiero llamar la atención porque una persona sin poder realmente de voz ni de voto, ni de verdaderas soluciones, para hacer pequeños paños de agua tibia ya, lo retiraron hace poco, y es porque la verdad, no menciono el nombre, solo si uno de nuestros copropietarios lo dice, que también ha tomado vocería, llegó a verse intimidado por una de estas personas. Que literalmente la noticia era simplemente que deje de buscar problemas en la alcaldía o se va a ganar un problema muy grande con nosotros. Yo será porque no vivo allá que no me lo dicen un poquitico, porque la personalidad firme que me ven a hablar curiosamente es una de las más calmadas que poseo. Pero les planteo esta situación. La pérdida de los subsidios realmente tiene que ver con el retiro del gobierno de parte de Mi Casa Ya, o que tienen subsidios desde 2016 sin ejecutar de Mi Casa Ya que no les pagaron por sus incumplimientos constantes. Tenemos que mirar esta situación. Siempre han presentado en todas sus comunicaciones, por aquí tengo inclusive que nos dieron a nosotros, y siempre hay un punto en el que realmente se escudan en falacias y malas argucias para jamás respondernos por absolutamente nada. Hablan de acciones para reactivar el proyecto. Por aquí establecen coyunturas como nuevos cierres financieros para torres en ejecución y dicen que adelantan gestiones ante entidades financieras. La única gestión es con su asociado Bancolombia, con lo que están realizando con algunas personas, y nos están diciendo a quienes todavía tienen 3 o 4, señores beneficiarios, aumenten 55 millones más de su crédito y en un 35% más su cuota mensual para que les podamos entregar. La última vez que venimos acá tuvimos al señor del IDEA mencionando a grandes voces y muy rimbombante que les habían dado un crédito de 5.100 millones de pesos para terminar Torre 4. Torre 4 está en las mismas características en las que estaba el año pasado, porque la obra desde esa reunión hasta casi algunos de los propietarios, qué pena les pregunto, recuerda la fecha, a mí realmente se me olvidó. También estuve aquí presente y presenté un informe larguísimo y nos reunimos algunos y no ha sucedido nada. No vemos un informe, la fiducia sigue callada, sigue enviando informes semestrales en los que los tiempos de la constructora se amplían, quienes lo hayan podido leer, pero no hay una explicación hacia nosotros de qué es lo que pasa y por qué eso se amplía. Y como alcanzan a ver en toda parte, y lo único que saben decir es cierre financiero, compromiso de la fiducia, ausencia de Mi Casa Ya. Hace 4 años hablaban de pandemia y hoy todavía hablan de pandemia. Miren, por ejemplo, esta situación, yo solo les digo, nos lo escriben a nosotros los copropietarios y se los presentan a ustedes como gestión ante entidades financieras. Es complicado. No están construyendo y aún así quieren y intentan y lo hacen seguir vinculando nuevos compradores porque Sandapava está vendiendo y no hay un control, no se ha llamado la atención, no pasa nada con ellos en lo absoluto. Hablan de una voluntad de continuar. Nosotros sabemos como usuarios que poco realmente podemos hacer, aunque nuestra idea siempre ha sido comunicarnos y solicitarles, vea, entreguen. Ya empezamos nosotros a hacer los gastos. Creo que muchos de los copropietarios ya con sus de cabeza los dicen, ya llevamos demasiado invertido aparte de lo que ya nos costó. Pero ¿por qué seguimos todavía con este problema de Sandapava encima? Que ni entrega la propiedad de forma completa. Otras razones que nos ha tocado, por ejemplo, la seguridad. Todo mundo colocando sus rejas. Hemos tenido que invertir buen dinero en las rejas de cada torre. Aparte de todo eso, como ya les había mencionado. Porque al señor, sinceramente, cuando se le hace una solicitud, si son ustedes, manda estos escuetos comunicados. Cuando quiere más dinero, nos manda estos. Pero cuando le pedimos una garantía, que responda por los servicios no instalados, que responda por aquello que está en el manual del usuario, simplemente se queda callado. Hasta hace poquito hablábamos de zonas comunes que no querían responderse por ellas. Inclusive hubo cierta situación por ahí con algunos
copropietarios que querían como negociar con el Señor. Yo les digo, y se los digo sinceramente, no solo están en las Escrituras, también tenemos acá que ellos mismos plantean qué nos deben de entregar, cómo nos lo van a entregar y cuáles son nuestras zonas comunes. Yo no sé en qué punto realmente plantean que están negociando con personas cuando ni siquiera tenemos una asociación conformada. También les llamo la atención sobre eso, queridos propietarios, los que están acá y los que nos escuchan. Mucho cuidado con las situaciones que estamos haciendo y la manera en cómo lo llevamos. Somos víctimas, pero tenemos pequeñas culpas. Aunque los digo y me disculpan utilizar un término tan coloquial, tenemos mucha ropa sucia que lavar en casa y no hemos querido. Ya es hora de que despertemos sobre ese tipo de situaciones. Permítame cerrar también de nuevo con lo que les planteaba a ustedes. Miren, cuestionarios formales ya han recibido. Quejas, informaciones, videos, tenemos muchos para mostrar. Daños, inversiones, facturas, tenemos demasiados. No queremos repetir hoy el mismo show de hace cerca de 5 años. Ya muchos de ustedes lo vieron, son conscientes de eso. Simplemente llamarles la atención sobre esta cuestión y lo último que quiero decirles encima. Cuando se estableció este fideicomiso, la alcaldía como tal, nuestro municipio, San Pedro de los Milagros, toma la calidad de tradente al recibir, obviamente al entregar el lote. La pregunta es, una de sus funciones principales es hacer la supervisión. No, realmente nunca hemos recibido. Sí hemos tenido nuestras reuniones, nos han dado ayudas, nos han hecho visibles y todo esto los agradecemos a ustedes en el consejo, a las personas de la administración municipal, pero la verdad necesitamos un compromiso mayor porque la entidad Sandapava no pasa de carticas de buena voluntad, de promesas falsas, de escritos sin sentido que ya ni siquiera firman, pero ni un solo compromiso real y establecido con nosotros. Mientras tanto, siguen personas comprando, siguen personas perdiendo, digamos, su capacidad adquisitiva por meterse en créditos y pagar cuotas que los están ahorcando, asfixiando, sin recibir su apartamento, siquiera su propiedad para disfrutar de ella, para un buen goce y disfrute. A nosotros nos vendieron Sandapava en 2016 como un sueño. Para mí han sido 10 años de pesadillas. Esperamos que con ustedes, la administración municipal, por favor, el famoso sueño comience, porque esta pesadilla de Sandapava definitivamente no la aguantamos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Inicialmente le voy a dar la palabra a la concejala Daniela, que fue la que ha hecho la invitación, para si tiene alguna palabra que… Sí, muy buenas tardes. A mí, antes de intervenir, me encantaría escuchar al secretario de Planeación para que nos dé el contexto y luego yo haré como unas apreciaciones sobre el proyecto. Secretario, ¿se puede sentar aquí, por favor? Buenas tardes, señores concejales. Buenas tardes, comunidad del proyecto San Pedro Primaveral. Buenas tardes a la audiencia que nos ve por los diferentes medios de comunicación. Yo creo que la situación que presentan los habitantes del proyecto San Pedro Primaveral es deprimente. La conocemos de primera mano. Pero quisiera, como pidió la señora concejal Daniela, dar un poco de contexto a todo lo que
es este proyecto y cuáles son las responsabilidades de las partes, ¿no? Lo primero es recordar, como ya saben, que este proyecto nació años atrás en conjunto con otros proyectos que en su momento iniciaron, como fue el de Vistahermosa, donde el municipio, como ya mencionaba el profesor ahorita en su exposición, aporta un predio que lo parquea en una fiducia como parte del subsidio, como mencionan algunos, como donación para que estos proyectos se pudieran ejecutar. De hecho, en esos predios se ejecutan 3 proyectos. El uno es Aires de Libertad, que de muchas torres que se iban a hacer, solo se lograron construir 12 en años anteriores. El otro es Vistahermosa, que ha ido avanzando y que en la tarde de ayer, por ejemplo, estuvimos en una reunión donde también tienen unas inquietudes con el contratista que ellos tienen en su proyecto, pero que bueno, no se arriman siquiera a la situación tan difícil que está viviendo los beneficiarios del proyecto San Pedro Primaveral. En el encargo fiduciario que mencionaba ahorita el profe, con las modificaciones que se hicieron a casi que al municipio, casi no, fue así, al municipio lo despojaron de cualquier manera de intervenir en cuanto al tema de lo jurídico, sobre todo, porque claramente también hay que entender que este proyecto es un proyecto de un privado. De hecho, ni siquiera Sandapava, entiendo, me van corrigiendo los que conocen más la historia, y el profe fue quien inició el proyecto. Entiendo que Sandapava llegó luego comprándole al constructor que inicialmente había iniciado este proyecto, ¿cierto? Lo más complejo de esta situación es que hay un juego del yo con yo. En San Pedro Primaveral, los certificados de habitabilidad los dan ellos mismos. ¿Y a quién se le presentan los certificados de habitabilidad? A las entidades que tienen los recursos. En estos casos, a la fiducia, que es la fiduciaria central, y al banco que cada uno tenga como la entidad que les prestó, que entiendo que es Bancolombia para Todos, profe. No, muchos lo tienen con otras cooperativas, pero una de las curiosidades es que Bancolombia, así como pasó en el puente de Chirijará, es aseguradora al mismo tiempo. Parte aseguradora, la otra es AXA Colpatria, que es la única que se ha personado ahorita, que hubo la demanda por parte de esa persona, y a la vez es quien ha declarado las habitabilidades de la mayoría. Entonces, hay un juego entre ellos mismos donde el uno le habilita al otro para realizar el pago, y la fiducia, sin inspeccionar, sin verificar las condiciones de habitabilidad reales del inmueble, desembolsa los recursos. Y en ese orden de ideas se vienen presentando situaciones difíciles y que se han comentado en las diversas reuniones que se han tenido con la comunidad del proyecto. Incluso se mencionó en la reunión donde participaron todos los actores, que fue, profe, le preciso la fecha, el 11 de julio del 2025, hace un año, va a ser un año, donde, como usted mencionó, el representante de la fiduciaria nos manda a estudiar una cosa que claramente su responsabilidad es la de garantizar la correcta inversión de los recursos que cada uno de los propietarios o postulantes al proyecto tienen en ella.
sus ahorros programados, sus subsidios, incluso el subsidio correspondiente al municipio representado en el predio, ¿cierto? Sin ninguna verificación de condiciones, la fiducia siempre ha desembolsado. Adicional a eso, como ya mencionó, nos enteramos en esa reunión que el Instituto de Desarrollo de Antioquia IDEA había hecho un préstamo. Bueno, yo tenía una cifra de 4.000, el profe menciona 5.000, pero es por ese orden. Y el tema es que se suponía que ese era para construir la Torre 4 y complementar lo que estaba pendiente de las torres 1, 2 y 3. Pero muchas de las personas que tienen inversión en este proyecto se han acercado con una situación más complicada incluso a informarnos que han hecho consignación de recursos, ni siquiera la fiducia, sino a nombre de una particular que ellos conocen. Yo no soy abogado, no soy quien para manifestar esto, pero esa condición es grave. Eso ya raya en otros términos legales. Y en su momento les hemos manifestado a la comunidad que, si bien es cierto, como ya mencionaba el profesor, hay muchas demandas. El profesor dio una cifra de 50 y algo, 54 que aparecen, siempre son individuales. Nosotros le estamos sugiriendo que se organicen, porque organizados pesan más. Eso les hemos manifestado, les hemos incluso hecho la propuesta de que los apoyamos con los abogados que tenemos, particularmente de la Secretaría de Planeación. Ya incluso tuve una reunión con algunos de los beneficiarios, con uno de los abogados que es el que nos acompaña en planeación, y ahora último también con quien nos asesora con el tema de servicios públicos, también con algunos miembros de la comunidad nos reunimos y estuvimos hablando al respecto. Pero aquí tenemos que ser claros, y señores concejales, creo que ustedes entenderán, es que esta relación de Sandapava con cada uno de los beneficiarios del proyecto, los postulados al proyecto, es una relación entre privados. Entre privados. Y mientras esa relación siga en esa condición, el municipio no podrá invertir. Esto hemos sido claros con la comunidad y entendemos la dificultad que tiene. El profesor ni siquiera mencionó que la conexión eléctrica, no sé ahorita cómo estará, pero era una cuerda que entraba por la ventana de uno de los edificios y con ella se conectaban las 60 familias que estaban allí. Eso es un riesgo a la integridad de todas esas familias que están allí. Pues entiendo que fue así, no sé si será cierto o no. Sí. Bueno, me dice el profe que no fue así. La torre, es que siempre lo hemos tenido, ese bendito cable que le conectan a todos siempre. Ok. Por eso es que el mensaje siempre ha sido: venga, les proponemos, los acompañamos, vayamos a EPM, que cada torre que entregan es buena, y sacan, porque menos mal como no responde a, gracias a Dios con EPM, no responde a unos planos como tales, entonces ellos nos individualizan las conexiones, que ese es el problema que hemos tenido con ADACE, no podemos, porque eso sí tiene otro tipo de conexión. Entonces, en todo caso, ninguna de las redes, ni las eléctricas, ni las sanitarias, incluso creo que ni las de gas, tienen diseño, por lo menos en el urbanismo, ¿cierto? Digamos que, entiendo, las torres todas tienen sus redes hidráulicas con las condiciones técnicas que ya mencionó el profe ahorita. El tema sanitario o de redes de alcantarillado sí que es precario, es nulo. De hecho, hasta Corantioquia ya
se ha manifestado al respecto, y la solicitud que nos han hecho desde la comunidad que está afectada con este proyecto es que nosotros intervengamos por lo menos para garantizar el tema del agua potable y del alcantarillado, ¿cierto? Y que mediemos ante EPM para que también se garantice el suministro de la energía eléctrica. De hecho, hemos hecho las solicitudes a estas entidades, pero entenderán también que ellos tienen una relación con un cliente que es Sandapava, que es el constructor, y que éste les adeuda dinero por los servicios ya prestados. Y que en el caso de ambas empresas, ASA y EPM, requiere de unos diseños de estas redes en lo que les corresponde al predio que está parqueado en el encargo fiduciario que ya mencionamos, porque ASA no puede ir a hacer redes allá cuando ese predio es de un proyecto que claramente es privado. ASA, que administra, opera y mantiene las redes o el sistema de alcantarillado y de acueducto que es de propiedad del municipio, solo puede determinar el punto de conexión. Y lo mismo hace EPM, te determina un punto de conexión, pero de ahí hacia la interna del predio que está siendo construido en el proyecto es responsabilidad del contratista. Responsabilidad claramente que aquí no se cumple. ¿Qué ejercicio hemos hecho con ASA? Proyectarlas, que ya lo mencionaba el profe también. Y ASA hace una proyección, pero de construir las ASA, vuelvo e insisto, quien debe pagarlas es el contratista, porque es un privado. Mientras estas condiciones del proyecto, condiciones jurídicas del proyecto se mantenga, es imposible, es casi nulo, digo casi nulo porque hay una opción que el municipio puede intervenir, redes o demás. ¿Cuál es la opción? Que haya un mandato judicial. Sería la única opción. Que un juez ordene al municipio que por garantizar el servicio que es vital, en el caso del agua potable y del saneamiento básico y de la energía, el municipio tenga que intervenir. Pero para que eso ocurra, tiene que estar definida la relación de Sandapava con cada uno de los postulados al proyecto y tiene que la fiducia definir por qué ellos, con los recursos que hay, no han podido resolver el problema. En síntesis, hemos venido acompañando a la población de este proyecto, a los beneficiarios de este proyecto, en una cuestión que a veces raya en lo insólito. Yo no puedo entender, y me da pena lo que va a decir, cómo alguien que entra a este proyecto también es tan inocente de ir a consignarle su cuota a una cuenta de un particular, cuando el proyecto no fue que empezó ayer y que han visto las condiciones donde están. Y hasta el año pasado, porque este año la verdad ha sido poco lo que me han venido a contar, pero el año pasado era frecuente. Profe, la Torre 4 la tienen vendida y como usted dijo, está solo en cimentaciones. Y ya hay vendido apartamentos de la Torre 5. Ustedes, los concejales que son abogados y que nos acompañan en este recinto, se pueden imaginar qué es lo que está pasando ahí. Hemos tenido también como municipio el señor alcalde, José Danilo,
ha estado en múltiples reuniones con la gerencia del IDEA y con los representantes de la fiducia central. La verdad nos sorprendimos cuando el IDEA manifiesta que no estaba enterado que todo esto estaba pasando. Y le desembolsó más de 4.000 millones de pesos. ¿Cómo desembolsan un dinero sin saber las condiciones actuales del proyecto? Una pregunta para hacer, ¿cierto? ¿Cómo la fiducia y bajo qué criterio le desembolsa al contratista recursos? ¿Con qué soporte de avance de obra? Me pregunto yo. ¿Cómo los bancos, y como ya mencionaba el profe, Alza Colpatria, desembolsan un recurso de un préstamo de un beneficiario con un certificado de habitabilidad que lo dan ellos mismos? ¿Cómo este contratista induce, y me corrige profe si me equivoco en esto, induce al beneficiario a firmar las escrituras y luego no lo deja entrar en lo que ya es su propiedad? ¿Qué hay detrás de eso? Y lastimosamente el municipio ha buscado, como ya les manifesté, incluso con Viva, porque aquí también hay subsidios de Viva. En esa reunión del 11 de julio que le comentaba que estuvimos el año pasado, estaba también una funcionaria de Viva. No estaban enterados de lo que estaba pasando. O sea, ese señor que ustedes conocen, el que mencionaron aquí, es un genio. No sé cómo hace para que le desembolsen plata. Y como ya manifestaba el profe, es que no es solo San Pedro. Hay otros municipios en Antioquia donde tiene proyecto mínimo, que yo conozca mínimo 2 más, y están en las mismas condiciones. ¿Qué podemos hacer nosotros como municipio? Ya se los he manifestado a la comunidad. Acompañamiento, asesoría. El mismo alcalde les ha mencionado, organícense, hagan una querella, demanda, denuncia, como se determine, pero en bloque. Entiendo que en bloque es más efectiva que cada uno, entiendo. Yo no soy abogado, vuelvo, insisto. Pero es triste lo que les está pasando a estas familias. Y lastimosamente el municipio, por temas normativos del sector público, no puede intervenir en este proyecto mientras su condición sea entre privados. Es decir, el constructor y los postulados y la fiduciaria central. Lo de la IDEA es un negocio aparte. La IDEA verá cómo resuelve su problema de los 4.000. Pero la fiducia sí deja mucho que pensar. Y es la fiduciaria central, que es la fiduciaria de la IDEA. Como siempre hemos manifestado, hemos hecho visitas, los hemos acompañado, hemos dado respuesta. Cuando se dirigen a nosotros, generalmente se dirigen a ASA, porque el tema más difícil en este momento es el tema del saneamiento básico. Y últimamente también ya me llegó una respuesta que les dio Corantioquia a uno de los miembros de esta comunidad sobre su intervención desde el área ambiental por el tema de la disposición de las aguas servidas de estos edificios. Nosotros estamos enterados de todo lo que ha pasado allá y realmente no tenemos un elemento jurídico como intervenir en este momento.
señor presidente. Muchas gracias, Arbey. Se le da la palabra a la otra persona que hace parte del comité para que también exprese su situación. Buenas tardes para todos. Bueno, yo vengo a hablar como propietaria de la Torre 3, que veo que no saben mucho de la Torre 3. Entregaron 10 apartamentos. Los otros 10, nada, nulos. Llamábamos a preguntar cuándo los entregaban, con todo pago, ya estaba todo pago, el banco recibiéndonos la plata constantemente mes a mes. Que no, que era que en estos días, que a otros les faltaba un subsidio, que bueno, mil cosas. ¿Cierto? Nada que entregaban, nada. Lo último que hicimos fue, bueno, unas familias, unos propietarios llamaron allá que ellos recibían como estuviera. ¿Cierto? Los otros dijimos que no, que nos metíamos a ver cómo estaban nuestros apartamentos o que no conocíamos la situación del apartamento porque nunca nos dejaron ver. Las condiciones de los apartamentos eran lamentables, no tenían baños, no tenían cocinas, no estaban revocados, no tenían pisos. No entiendo cómo Bancolombia, que hay que pagar un perito para poder desembolsar, cómo Bancolombia aceptó cuando eso no tenía los servicios básicos, un baño. Es que mi apartamento cuando yo lo abrí, sí. Otra cosa, las zonas comunes, la gente tirada al oscuro, todo está oscuro, sin energía. Hay una cuerda que llega al edificio que no puede con los apartamentos, con la energía, todos prenden y eso se apaga. Puede haber un corto, puede haber un incendio. En este momento nosotros estamos organizando la energía de cuenta de nosotros, nos ha valido mucho, porque tenemos que empezar desde cero, desde el poste, nos toca de bolsillo nosotros, no nos dejaron nada de gas, o sea, nada, no hay quien responda, responden para entregar, o sea, si usted quiere asumir, firmame aquí que yo le voy a entregar como está, sí, pero llámelos a decir que le entreguen su apartamento como es ley y no aparece nadie. A las otras torres, Torre 4 y Torre 5, que dieron la cuota inicial, llaman a decir que le devuelven la plata y dice que cuando consigan otro vendedor, le devuelven la plata. Tenemos la entrada a nuestra torre en una oscuridad peligrosísima, donde tenemos niños, gente adulta. Entonces yo digo, ¿quién nos va a colaborar con eso? ¿Quién nos va a ayudar? O sea, nos dicen que una demanda, entonces si la demanda no prospera, nosotros quedamos tirados allá, a la deriva, no existimos. Por favor, asómense, vigilen. Cuando vendan un proyecto, yo creo que deben de mirar. Es que es muy triste que el pueblo quede así tirado de esa manera, allá quedamos botados. Cuando ya haya una desgracia, sí van a ir. Ah, se encendió la torre, vamos a ver qué pasó. No, ese no es el hecho. El hecho es mirar qué está pasando y cómo nos van a colaborar. Nosotros venimos, exponemos y exponemos, pedimos ayuda a gritos. ¿Y quién nos ayuda? Nadie. Ah, una demanda. No, ese no es el hecho. Nosotros queremos soluciones que nos colaboren. El proyecto, ¿quién nos lo vendió? La alcaldía. A mí me asesoró una alcaldía. Yo no puedo decir que fue en la calle, eso no fue en la calle. Entonces yo digo, ahora no digamos, queremos tirar la pelota, que lo que ellos, no.
ayúdenos. Y pedimos ayuda a gritos. No nos dejen solos. Porque es que el bolsillo no nos da. Yo para poder evitar que tengo a mi mamá enferma con oxígeno, que no puede estar sin energía, tengo que estar llamando una vecina. Fíjese que se fue la energía, que se bajaron los tacos. Tengo a mi mamá sola ya. Dígame, ¿en qué me puede hacer a eso? Mientras nosotros estamos sacando plata y plata para energía, eso nos cuesta mucho. Y en esa estamos. Pero sí necesitamos ayuda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Entonces, dar la palabra a la que hizo la invitación, que fue la concejala Daniela. Tiene la palabra concejala Daniela. Bueno, como ustedes mismos decían, esta no es la primera vez que nos vemos. Y bajo el objeto de no ser desilusionante, porque yo creo que siempre se puede hacer algo. Ojalá nos viéramos en otras circunstancias en algún momento. Pero por el momento yo también me quedé a estudiar qué podíamos hacer. Y veo dos opciones, ambas son legales pues y jurídicas, ¿cierto? Una es que al crear el patrimonio autónomo en el 2018, el municipio de San Pedro de los Milagros transfirió al fideicomiso, que se llama San Pedro Primaveral también, un lote de propiedad del municipio de San Pedro de los Milagros, con el objeto de que únicamente y exclusivamente se dedicara a vivienda de interés social, ¿cierto? Esas figuras de fideicomiso se crearon exclusivamente para que tuvieran más garantías. Por eso ustedes hoy no son una OPB y tampoco se pueden constituir como OPB, porque anteriormente a estos fideicomisos las OPB ya habían cometido suficientes errores, entonces ya los proyectos se habían visto suficientemente fracasados. Entonces dijeron, hagamos una figura que tenga más garantías y se empieza a ejercer esta que pareciera que tuviese garantías pero que no se cumplen, porque hay muchos elementos que uno diría, eso haría que esto se cumpliera, pero definitivamente en ese proyecto no. Entonces, al municipio transferir el lote, según mi investigación, ¿cierto?, en el contrato de administración mercantil de ese fideicomiso, el municipio podría exigir o podría empezar a aprobar el incumplimiento de ese contrato, porque él es una parte importante, el municipio como tal es una parte importante de ese contrato, al haber cedido ese lote. Entonces, primera petición a la administración municipal, es que no estamos hablando, ahorita pues hablamos de lo privado, ¿cierto? Pero hoy el municipio para mí, y según la asesoría que recibí, el municipio hoy tiene una puerta y es empezar a comprobar qué pruebas hay, un montón, que ese contrato de administración mercantil se incumplió. ¿Y por qué se incumplió? Porque ese contrato tiene muchas partes descriptivas. Y es que una, es que el contrato tiene 5 fases, ¿cierto? Entonces ellos empiezan a decir que la primera es la promoción, la segunda es el punto de equilibrio, la tercera es la construcción, la cuarta es la escrituración y la quinta, que se cumplirá cuando se haga el proyecto, es la liquidación de ese contrato como tal, ¿cierto? Las 4 anteriores que yo leí se tienen que cumplir cada vez que se hace una etapa del proyecto, que son diferentes a las fases y son las etapas de construcción. Entonces, si uno se va a ver la historia del proyecto, porque ya lo visitamos y conocemos de antemano lo que ustedes hoy nos están contando, es que primero tenían una fase 1 que lo cumplieron súper bien, que es la Torre 1. Entonces dijeron, vamos a cumplir esto en un año, incluso lo hicieron antes del año, listo. Pero el súper bien no queda bien, ahí me equivoqué, por el hecho de que en el contrato dice tiene que entregar con redes, y esto no tiene redes evidentemente, ¿cierto? Al día de hoy no las tiene. Entonces, primer incumplimiento de ese contrato, es que el contrato es explícito, dice, tiene que tener redes, y en las etapas el contrato también dice específicamente qué tiene que construir, entonces no solamente son las torres, sino que en esa etapa, por ejemplo, tiene que construir los andenes de esa torre especialmente, listo. Luego va la etapa 2, entonces dice, no, es que pasó pandemia, entonces yo voy a pedir una prórroga y listo, hacen la torre. En esa etapa dice que va a ser la etapa 1 y 2, pero también dice que tiene que hacer los andenes y las redes para esas 2 etapas,
que evidentemente ustedes mejor que yo saben que no existen. Entonces, ahí va el otro incumplimiento del contrato de ese fideicomiso. Y luego sigue la etapa 3, que es inexistente, y esta es más dura y más triste porque sé que hay propietarias de apartamentos que no existen hoy, y la torre 4 y 5, y ahí empieza un desglose de construcciones que, por ejemplo, zonas verdes, la portería, el cerramiento y más andenes, pues porque la edificación, como contempla 10 torres, pues requiere un tema de construcción bastante interesante. Pero con esto, y es que al 9 de abril del 2023 ellos tenían que haber acabado la promoción y venta de esas 2 torres, de la 4 y 5, y evidentemente hoy no lo han acabado. Entonces, otro incumplimiento, ¿cierto? Entonces, mi llamado y solicitud a la administración municipal es que ellos siguen siendo una parte fundamental de ese contrato de administración del fideicomiso que se llama San Pedro Primaveral, y hay que intervenirlo porque hay las suficientes pruebas para decir, se incumplió. Deme 5 minuticos más que este tema está muy largo. Entonces, se incumplió, entonces empecemos a probar el incumplimiento, tenemos suficientes pruebas, incluso el secretario de Planeación ahorita lo decía, o sea, cómo la fiducia entregó recursos a, en este caso, Sandapava, que es el constructor, sin cumplir las condiciones de giro. ¿Y cuáles son las condiciones de giro? Bueno, entonces, voy a hacer una torre, pero también tenés que comprobar que tenga las redes, ¿cierto?, adecuadas y certificadas para que una persona viva allí. Entonces, luego habrá que también pedirle, ¿cierto?, esa misma información a la fiduciaria central y decirle, venga, ¿usted por qué hizo eso? Porque finalmente la fiduciaria central, como ustedes bien lo dijeron, administraba todo este fideicomiso o este patrimonio autónomo y tiene mucha de la responsabilidad de por qué este proyecto de vivienda de interés social está como está, ¿cierto? Entonces, hay opciones, porque en un escenario muy positivo, el municipio de alguna manera, no sé pues cuánto se demorará esto, podría volver a recuperar el lote y hacer un proyecto de interés social. Tiene también otro chicharrón al lado que es el de Libertad, que luego hablamos de él, pero entonces si soluciona eso, tiene un lote de una extensión muy interesante para ejercer o construir mejor un proyecto de interés social. Entonces, primera solicitud es, administración municipal, usted es el tradente, haga valer sus derechos como propietario de ese lote, ¿cierto? Ahorita pues el secretario de Planeación me dice si es posible. Y en cuanto a esa relación de la compra de apartamentos, entonces ahí sí viene un tema de derecho civil, en el que nosotros no intervenimos, pero podemos pedir información. Yo ya he elevado varios derechos de petición como para aportarles a ustedes información de alguna manera, porque hay muchos incumplimientos en un contrato que ustedes firmaron con Sandapava y la fiducia hace parte también de ello, y es el contrato de promesa de compraventa, que yo me imagino que cada uno le firmó a estas 2 entidades que tienen unas condiciones también, y que dice lo que ustedes ahorita decían, es que tiene tantas zonas comunes, el apartamento va a ser entregado con estas condiciones. Entonces ahí la solicitud expresa, yo sé que la colectividad cuesta y la asociarse más, pero es el hecho de hacer una demanda colectiva para conjugar todas esas incumplimientos. Sé que cada una de las torres tiene una especificación diferente, entonces habría que hacerlo como por cada torre, pero empezar a ejercer ese derecho que ustedes tienen también a denunciar lo que está pasando hoy. Además, por la venta de los apartamentos, que hay mucha gente que hoy, pues hace este año, compró apartamentos, se podrían adelantar denuncias o demandas mejor, frente al tema del derecho del consumidor por publicidad engañosa, porque hoy pues evidentemente no se tienen las condiciones de ese proyecto que se siguen vendiendo en un video, ¿cierto? Entonces, hay opciones, ¿cierto? Desde que nos vimos ese día allá, yo decía, ¿qué le encontramos a esto? O sea, no puede ser que estemos en un sin salida. Yo quisiera creer que así se demore. Ahorita la señora decía, es que una demanda no puede ser. Hoy ese es el camino, ¿cierto?
lastimosamente, si ese proyecto sigue así, se ha demorado 10 años en hacer 3 torres y son 10. Entonces, en los próximos 20 años no van a acabar el proyecto. Entonces, importante adelantar este año eso, empezar a, pues si la administración tiene a bien, ¿cierto?, el tema de la asesoría jurídica o buscarlo, ¿cierto?, de una manera particular para adelantar las demandas civiles. Y insisto que el municipio hoy tiene una potestad que no se le puede quitar, es que era el dueño, pues sigue siendo el dueño del lote, lo transfirió a una fiducia que hoy no está cumpliendo con lo que se logró pasar ese lote, y era el hecho de que fuera vivienda de interés social. Hoy está parado. Cuando yo hacía el derecho de petición, a mí me parecía muy tremendo el hecho de que la administración me contestara, no, es que el proyecto está activo. Pues yo decía, pero en la realidad, así no hayan mandado un oficio, ¿cómo vamos a decir que el proyecto está activo si esto está inactivo hace tanto rato, ¿cierto? Entonces, empezar jurídicamente, sé que el municipio tiene herramientas para hacerlo, para ayudarle de alguna manera, porque por ejemplo Vistahermosa, ¿qué pasó en Vistahermosa? Pues una situación de pronto diferente, pero se pudo recuperar el proyecto, ¿cierto? Años después, pero este es el momento, ojalá se pueda hacer algo. Muchas gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Carlos Mario. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos. Como muy bien lo decía el profesor, yo fui quien cité en el 2021 a don Blas. El profesor nos acompañó en 2021 y estuve haciendo visita en unas casas donde el hombre se comprometió con una cantidad de necesidades que habían, por ejemplo, el tema de los techos que estaban malos, los techos nuevos ya se estaban pasando, el tema de unos pasamanos peligrosísimos a ese vacío, que también no estaban, pues tenían material muy malo, humedades, parte eléctrica donde había un toma y iban a conectar en una vía, esta y no la tapa. Es una cantidad de publicidad engañosa. Yo me acojo, por ejemplo, aparte de lo que decía Daniela, es que, y como decía aquella niña ahora que intervino, ¿quién les vendió ese proyecto a ellos? La administración. La administración cabeza de Torpérez, porque hay que hacerlo público, ¿cierto? El cabeza de Torpérez que les vendió eso. El municipio tiene que tener platos en el asunto. Es que si el municipio, ¿cómo les dio el subsidio a ellos? En especie, pues un lote, debe tener injerencia ahí. Para eso el municipio o sea, el subsidio que el municipio le da a estas viviendas fue el lote, que fue comprado en la administración de Javier Orlando en su momento del 2012. Entonces el municipio tiene que tener, yo abogado no soy, pero debe tener herramientas y más. El municipio paga 400 o más de 400 millones en asesores jurídicos. Qué bueno que también les tengan un acompañamiento a ellos, a ver de qué forma les pueden colaborar. Es que eso no es gratis. Eso es descaro, eso es una publicidad engañosa que les vendieron, iba con encerramiento, piscina, una cosa a la otra. La piscina de pronto ahí la quebrada de Charcoyuca porque no les veo como piscina. Yo considero que el municipio va a tener que meter la mano, de pronto declarar ese proyecto como un proyecto siniestrado para de pronto el municipio ya entrar a trabajarle a ese proyecto, pero el proyecto la gente no puede seguir esperando tanto. Es que es triste desde el 2016 que se empezó ese proyecto y llevan 3 torres. Yo me acuerdo que don Blas sentado ahí estaba y decía, para el 2023 entrego las 10 torres, pero yo no sé, verían las torres que tumbaron en Estados Unidos, la gemela, no sé por qué, por ningún lado las veo, pero me parece triste pues de que estén jugando con la gente de esta forma. Yo he visto personas y conozco personas que desistieron del proyecto por la misma demora. ¿Qué problema para entregarles un peso que lo habían aportado a eso? Casi de meter abogado para que les devolvieran la plática. Pero yo sí le hago un llamado a la administración. La administración, considero que la administración está bien, que es que eso fue una fiducia, entiendo, pero el municipio puso la parte que les dio a los beneficiarios, que fue en especie, que fue el lote. Debe haber una parte jurídica donde el municipio pueda hacer algo. Muchas gracias. A usted, concejal, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Carlos Felipe. Muy buenas tardes para todos, para las personas que nos ven a través de los medios de comunicación, para quienes nos acompañan en las barras, para el secretario de Planeación. Bueno, mi intervención y que se viene pues asesoría jurídica.
yo comparto la línea de lo que plantea la concejala Daniela en cuanto hay mecanismos, hay cosas que se pueden hacer. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Lo que sea más rápido. Yo les recomendaría iniciar por una acción popular, buscando por lo menos garantizar, y que es, digamos, la necesidad más palpable en este momento, es la conexión a los servicios públicos básicos y que estos sean eficientes. Estamos hablando de un término aproximado entre que inicia la acción y termina su primera instancia de no más de 3 meses. Entonces, ese sería el primer camino, unirse. Al igual la acción popular la puede entablar una persona o varias, siempre y cuando la afectación corresponda a un colectivo, que es lo que está ocurriendo en este momento. Plantear bien las pretensiones sobre lo que está ocurriendo, y como bien lo dijo el secretario Arbey, si bien es cierto, en principio la administración no es la que está facultada para hacer esa conexión de manera directa, en virtud a que el urbanismo le corresponde desarrollarlo a un privado, no quiere decir que a través de una acción popular podamos obligar, porque también podemos vincular a la administración a ver qué nos dice un juez, y allí se dará una orden, sea bien para que ejecute el privado o sea bien para que coadyude la administración pública a esta conexión, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Entonces, es el primer paso, como les digo, no más de 3 meses. Eso no quiere decir que no tengan que entablar otro tipo de acciones. Hay que entablar otro tipo de acciones, acciones de carácter civil. Esos contratos hay que entrar a mirarlos. Entiendo que ya hay 55 demandas. ¿55 son? ¿Cuántas? Sí, a nivel de varios municipios, pero ya tiene 54. Ah, bueno, pero de San Pedro sabemos cuántas. Una. Solamente De San Pedro una. Primaveral, una. Solamente una. Sería ya que ustedes se unan, también está demandando. Entonces, que ustedes se unan, puede ser de manera grupal o individual, al igual para que pueda ser grupal esa demanda. Tiene que haber identidad en las pretensiones, porque de todas maneras sí tienen que buscar que la pretensión sea la misma. No basta simplemente con el mero hecho de alegar un incumplimiento, sino de que la pretensión de ese incumplimiento guarde identidad para que se puedan unir y agrupar y ejercer pues las correspondientes acciones. Entonces, sí sería bueno que la administración pública siga haciendo un acompañamiento a esta comunidad, velar porque se les garantice los derechos fundamentales, porque acá estamos hablando de un tema de agua, un tema de alcantarillado. Sería también muy bueno conocer ese concepto que arroja Corantioquia, porque entonces, ¿qué estamos haciendo con esas aguas residuales de esas torres? ¿A dónde están yendo? ¿Qué tratamiento se está dando? Porque también podemos vernos en una problemática de índole ambiental y de salubridad local. Y pues decirles que de esta corporación, y creo que podría estar hablando por los 3 ediles, pueden contar con un apoyo, pero esa acción sí tiene que nacer de ustedes, tiene que liderarla a ustedes directamente. Nosotros podemos estar ahí como garantes, como veedores, mas no podemos entablar la acción conjuntamente con ustedes, puesto que estaríamos en un posible conflicto de intereses o incompatibilidad o inhabilidad, según sea el caso. Entonces, mi invitación, vuelvo y le reitero, inicien por una acción popular, asesórense de un abogado, y desde ahí por lo menos garanticen en los próximos 3 meses siguientes la conexión a los servicios públicos básicos, que no solamente se tiene que limitar al tema del agua, sino que también tengo entendido que tienen problemas de electricidad. Ahí pueden incluir todo ese sinfín de necesidades que hoy tienen. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Concejal más desea la palabra. Concejal Jaer tiene la palabra. Buenas tardes. Pues
yo sí me quedo sorprendido con lo que está pasando. Un municipio tan cerca a la capital y que, según lo que nos dice el profesor y la señora que nos habló, que la fiduciaria, el IDEA y Bancolombia no hayan tenido la prudencia, la sensatez de cuidar y proteger los recursos de ustedes, eso pues sí no tiene ninguna presentación. Lo que dice Carlos Felipe es cierto. A mí me preocupa lo que dice el profesor. Dígame ustedes, un incendio allá y que se pierdan vidas humanas. ¿Cuánto le puede caber a la administración municipal? Y pues eso tiene que tener, como le digo, es que el municipio tiene parte ahí, porque es que el terreno es de origen municipal. El terreno donde están esas viviendas se compró con recursos públicos. Eso debe tener pólizas de seguro. Le repito lo que dice y ojalá lo sigan el consejo de Carlos Felipe, una nación popular, que un juez de la República le obligue al municipio, a la administración municipal, de conectarle los servicios públicos domiciliarios, que son servicios básicos para la salud y la vida de las personas. Y luego las respectivas demandas, una demanda de responsabilidad civil contractual, donde el municipio puede solicitar que lo incluyan, además de ustedes que lo incluyan como perjudicado o como víctima, porque así lo es, pero eso es insostenible. ¿Qué necesita para eso? Se necesita voluntad de la administración. Ya vamos a estar 2 años y medio de esta, más los 8 de las 2 anteriores, porque eso comenzó en el inicio de la administración 2016-2019, entonces llevan 10 años. Eso es una vergüenza para nosotros, para la administración pública, que unos pícaros, por decirlo así, se hayan aprovechado de la buena voluntad, de la buena fe de ustedes. Que eso se puede demorar, eso se demora, pero lo más urgente son los servicios públicos y que se recupere la platica. Mire, esa plata del centro de convenciones, se logró recuperar la plata. Eso se va a demorar, pero tienen que empezar lo más pronto posible. El municipio les puede colaborar, la administración, pero para eso necesita voluntad. Y lo que dice Daniela, lo que dice Carlos Mario, y tienen un pool de abogados bastante numeroso, que presumo que deben haber abogados expertos en el tema y que comience lo más pronto posible. Pero es inconcebible que a usted le esté pasando eso. Con ese aire de libertad también eso se siniestró. Nosotros llegamos a la administración en 2012-2015 y ese proyecto estaba también casi que siniestrado. Nos tocó al municipio de cuenta con recursos del municipio y con los obreros del municipio nos tocó hacerle las obras de urbanismo para poder entregar a la gente. Y no de otra forma. Ahora lo que dice Daniel es cierto, ahí hay una cantidad de terrenos que se pueden recuperar para adelantar proyectos de vivienda. Y otra cosa, el municipio entregó esos terrenos ¿con qué? Bajo unas condiciones. Hay que mirar esas condiciones que no se cumplieron y entonces eso de tener algunas sanciones, algunas multas para que el municipio, esos terrenos vuelvan al municipio y se puedan utilizar, sea en vivienda, sí, tiene que ir en vivienda. Porque nosotros, acuérdense de Carlos Mario, estaba concejal Carlos Mario y Honorio, ese lote donde están las torres de ustedes, eso lo íbamos a destinar para el Pío 12, por acuerdo municipal. Y la gobernación de Antioquia, la jurídica, nos devolvió eso porque eso era solo y exclusivamente para vivienda. Y entonces nosotros respetamos, el acuerdo no tuvo ninguna validez.
Pero como les digo, se necesita, el municipio tiene los profesionales idóneos y presumo que también tiene la voluntad para ayudarles a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Guillermo. Bueno, buenas tardes para todos los compañeros, la gente de San Pedro Primaveral, profesor Arbey, la comunidad que nos ve. Este tema, como lo dice el profesor, no es la primera vez que vienen acá. Yo la vez pasada preguntaba cómo le habían dado habitabilidad a ese proyecto. Ya resulta que es yo con yo. No importa qué administración la haya hecho, que pague la que la haya hecho, ¿cierto? Y si tuvo injerencia en esto y no fue bien concebido este proyecto, tiene que pagar el que tenga que pagar. O sea, yo siempre he sido un convencido de que las OPB o las organizaciones o las juntas unidas les va más bien en ese sentido. No solamente ese es el problema de San Pedro Primaveral. Las zonas comunes y eso ya deben de tener un impuesto grandísimo. El impuesto, ustedes saben que no es negociable. Los lotes que se le entregaron a Sandapava ya tienen ganado, tienen lechería, tienen muchas cosas allá, pues no sé quién, no puedo decir quién lo tiene, pero nosotros fuimos, la concejala Daniela y mi persona, a mirar cómo estaba ese proyecto, y en realidad ese proyecto es deplorable, como lo dice la gran mayoría de ustedes. A Tola y a Maruja, que son las dos señoras que vienen siempre a pedir y a que les ayuden con ese problema, las felicito porque mire hasta dónde va. Yo le pido a los concejales, a los que son abogados aquí, que no solamente sean abogados de la administración, que si ustedes tienen el conocimiento y les pueden ayudar a estas familias, creo que todos los concejales estamos de la mano con ustedes, y si ustedes tienen una forma de sacar esto adelante, nosotros vamos a estar en este sentido con ustedes también. Me parece que es un tema grandísimo. A nosotros nos mandaron una carta, nosotros pedimos información, yo creo que Daniela la tiene, la gran mayoría, lo que dice el profesor es cierto. ¿Sabe qué nos dicen ahí? Que entregaron la casa a satisfacción. Eso es ilógico, pues, o sea, que a satisfacción les entregaron las viviendas. Entonces es triste ir uno a San Pedro Primaveral y ver la inseguridad que dice Gloria, eso, sin energía, sin servicios públicos, sin nada. Me fascinaría, el mismo Arbey lo acaba de decir, que si hay una acción que desobligue al municipio para que lo obliguen a hacer esa red de acueducto alcantarillado, sería fenomenal. Yo creo que para el municipio también, porque nosotros nos hemos sentado varias ocasiones y ellos lo que dicen, tengo las manos atadas, pero si hubiera una acción de esas en el que un juez dijera hay que arreglarles el acueducto del alcantarillado, sería una cosa muy buena para ustedes, muchachos. Yo creo que esa sugerencia del secretario de Planeación, porque él no lo dijo de frente, pero sé que lo dijo, sería muy bueno para todos ustedes, y me gustaría mucho que se unieran. O sea, si aquí hay abogados, hay de todo, pero aquí hay concejales que quieren que esto salga adelante. Entonces, si ustedes se unen, sería muy bueno para que hubiera una acción popular de varias personas, que no fuera de una sola persona, para que ellos no contestaran como están siempre enseñados a contestar. Lo siento en esa cosa que se está diciendo, donde se pueda recuperar ese terreno, lo siento, porque es que se han vendido unas torres que si recuperamos ese terreno se les va a perder la plata también a esas personas que ya dieron la plata para su vivienda. Exacto, yo veo a varios de ellos. Yo le digo a una señora que está en las barras, le digo que ella compró la casa de Rafael Escalona. Suena cruel, pero es cierto. Entonces, la acción que se tome por parte de la administración o de los abogados, las personas que estén en este momento y que los quieran apoyar, porque esto va a ser de todos, y si sacamos
ese proyecto adelante es de todos, no es de solamente una administración, porque han pasado varias administraciones con el mismo problema y no le han encontrado la solución a San Pedro Primaveral. Es hora de que nos unamos todos y saquemos una cosa buena para esta gente, que en verdad hay una persona que tiene niños discapacitados, se les medio llueve y se les devuelve el agua por los sifones de la casa. Entonces es triste, es una comunidad que yo digo que se siente abandonada, pero desde este momento estamos todos y no es parar aquí. Aquí tenemos abogados, tenemos una administración que ya nos dio una luz de cómo podíamos funcionar. Un minutico, presidente. Ya tenemos una luz por el secretario de Planeación y me gustaría que nos tuvieran en cuenta y que siguieran diciéndonos, venga, nos vamos a asociar, vamos a estar acá, y saben que va a tener el apoyo de 13 concejales, no solamente de varios que estamos pendientes de ustedes, sino de todos, porque hay unos que no conocían el tema y hoy lo conocieron y sé que son muy entusiastas con esto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Carlos Mario. Gracias, presidente. No, presidente, es para decirles que qué bueno que busquen acompañamiento con Mario, el profesional de vivienda del municipio, que es una persona demasiado versada en el tema de vivienda, no solo porque está nuevo en San Pedro, pero tiene una trayectoria grande en eso. Entonces, qué bueno que busquen acompañamiento con él, se reúnan a ver de qué forma les podemos colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. ¿El concejal más desea la palabra? Siendo más, entonces, inicialmente le da la palabra al ingeniero Arbey Garavito. Bueno, lo primero es manifestar que la voluntad siempre ha existido. Y aquí venir a sacarnos quién fue, cómo fue, creo que es lo que menos les importa a cada una de las familias. Ellos necesitan soluciones. Y la voluntad, señores concejales, de parte de esta administración en cabeza del doctor José Danilo Álvarez Rodríguez, siempre ha estado, y de eso creo que pueden dar fe las familias. Pero como ustedes saben y hacen parte de la cosa pública, tenemos también algunas limitaciones que no nos permiten transgredir lo normativo. Les repito, concejal Carlos, yo no soy abogado. Y créame que si el tema fuera tan fácil, los 10 años que hicieron de cuenta, ya se hubiera superado esto. Nosotros, como manifesté y le doy respuesta a la concejal Daniela, hemos venido trabajando. Hemos tenido reuniones con la empresa de vivienda Antioquia Viva. Es que tengo aquí el nombre porque el apellido no es fácil. Y ellos nos han facilitado los servicios de la doctora, es abogada, Sandra Landines. Es una abogada especialista en vivienda y bueno, si trabaja en Viva tiene que saber de eso. Y cuando nos conectamos con ella, nos preguntó, ¿y quién es el operador? Sandapava. No se imaginan la cara que hizo. Ya conocía. Ella, junto con el doctor Carlos, que hace parte del equipo jurídico, ya tuvieron una primera reunión con la fiducia. A tal punto que la gerente, entiendo, porque desgraciadamente yo no pude asistir, la gerente de la fiducia, porque quien vino no era el gerente. Ustedes recuerdan que vino un señor. Un mando cuarto de quinto nivel. La gerente, el que vino es quien administra o dirige el encargo fiduciario. La cuenta, por decirlo de alguna manera. No tiene idea de lo que está pasando y manifestó preocupación. Con el IDEA ya también tuvimos un primer acercamiento en el cual no nos pudo acompañar la gerente del IDEA en su momento y manifestamos la situación y cómo nos pueden ayudar, porque es que entiendo que la fiduciaria central es filial del IDEA, ahí hay una relación, no sé cómo funciona, pero creo que hay una relación.
Y está prevista una reunión, pero ya con la presencia de la gerente. De hecho, se iba a dar hace una semana atrás, tal vez, 1 o 2 atrás, pero le cancelaron a última hora al señor alcalde. Estamos a la espera que nos generen ese nuevo espacio. Pero nosotros tenemos la voluntad, estamos trabajando, están los abogados dispuestos, tenemos la asesoría de esta señora Sandra Landines, que nos viene acompañando desde Viva, y adicional a eso, venimos haciendo un ejercicio desde el profesional de vivienda, junto con el abogado que me acompaña en la secretaría, de poder reconstruir todo esto que usted narró en pocas palabras, concejal Carlos, desde el punto de vista jurídico. Porque parece sencillo, pero tiene demasiados bemoles. Y es importante lo que está haciendo Mario con el abogado, porque en algún momento, como dijo el concejal Jader, nosotros también tendremos que declararnos como parte del proceso, como víctima. Pero estamos en la cosa pública. Aquí no se administra con emociones y con el perdón de las familias, porque sé que es una situación difícil, pero no se puede administrar con emociones, con arranques empáticos. Aquí tenemos que ser responsables con lo que decimos. Y nosotros tenemos la voluntad de acompañar a estas familias y hemos venido incluso desde la compañía del profesional universitario en diversas visitas que se han hecho allá, acompañándolo. Lastimosamente, como ya manifesté, tenemos restricciones jurídicas que no nos permiten intervenir este proyecto. Esa es la situación, pero esta administración tiene la voluntad, no nos interesa poner retrovisores, ya lo que fue, y aquí lo que hay es una necesidad de estas familias para que de alguna manera los que ya tienen su apartamento se les puedan acondicionar de la manera digna, por lo menos, que ellos requieren. Desgraciadamente no en las condiciones que se le ofrecieron. Y para los que tristemente ya tienen apartamento en la Torre 4 y en la Torre 5, lo lamento, pero lo veo difícil de resolver. Ya es un tema civil, como mencionaron algunos concejales aquí, pero cuenten siempre con la voluntad de la administración, el acompañamiento. Manifestamos incluso en su momento, se lo manifestó directamente al señor alcalde en una reunión en el despacho, si mal no recuerdo, que si se iban a organizar, contaran con la asesoría del equipo jurídico del municipio. Pero tienen que iniciar acciones, tienen que tomar la iniciativa. No sé por qué razón rehuyen a organizarse, no quiero tampoco saberlo, pero convérsenlo, profe, usted como vocero que siempre ha sido, analícenlo. Y yo hasta me alegré ahorita cuando el profe dijo que iban 54 demandas y yo dije, no, 54 pesan, pero es en toda Antioquia en contra de Sandapava. En San Pedro solo hay una, según entiendo, y otra señora dijo que ya. Entonces, esa es la invitación, señor presidente. El municipio en cabeza del señor alcalde José Danilo Álvarez Rodríguez tiene toda la voluntad de ayudarles a superar esta situación. Pero ustedes se tienen que organizar y nosotros seguiremos presionando a la idea y a la fiduciaria. Ojo, sugerencia respetuosa, no sé si a la comunidad o al consejo. La fiducia, que venga, nos explique cómo entregaron los recursos.
El IDEA no, porque el IDEA al final de cuentas lo que hizo fue un empréstito a un particular y él verá cómo se encerreda con él. Ahora, si lo quieren llamar también, no sé cómo hacer con un privado como Bancolombia o ASA, ASA Colpatria, si está obligado a venir o no, si quiere dar la cara o no. Pero la fiducia sí, porque la fiducia es una empresa que entiendo que es parte estatal en su composición, que venga y dé la cara. Con esto, querida comunidad de San Pedro Primaveral, manifiesto nuevamente, cuentan con nosotros. Siempre han ido. Ya algunas caras me suenan muy conocidas, ¿cierto? Las escuchamos, las asesoramos, las acompañamos, pero siempre terminamos en lo mismo. Organícense. Feliz tarde. Muchas gracias, Arbey. Tiene la palabra el profe también para que responda lo que tiene ahí, si tiene alguna preguntita o si quiere comentar algo. Una sugerencia que me surge acá y quizás la tengan también mis compañeros, mis copropietarios. Siempre escuchamos, no, es que hay reuniones público-privadas, privadas, hacia nosotros siempre asesorías. Y yo no sé por qué, no me explico, porque siendo nosotros, como decía el doctor Jader, las víctimas, jamás hemos tenido participación ni siquiera como escuchas en esas reuniones. Casi siempre nos atienden acá en la alcaldía, muy bien y muchas gracias, pero que hablan con la fiducia. Siempre lo he dicho, yo he venido cuando hemos conversado con el alcalde, ¿y dónde está la representación de nosotros? Si hay voceros, hay cabezas visibles, de Torre 1 normalmente de la Torre 2 la señora Tatiana, pero a ninguno de nosotros nos han citado y hablan siempre en mesas grandes que nos reunimos con el IDEA, con la gerente del IDEA, con el señor fulano, con el señor Perano, y nosotros ¿dónde estamos? Con el perdón de ustedes, miren a veces lo que es la cuestión, no quiero llamar a nadie, por ejemplo, AXA Colpatria está acá, pero que es una aseguradora que fue enviada ahorita por la demanda del señor de la 401, está haciendo su situación. Aquí muchos comenzaron con Bancolombia, se pasaron a otras cooperativas por tasas más pequeñas. La idea realmente es, yo digo, inclusive más que señalamientos, como ustedes decían, es encontrar esas situaciones y mirar si realmente lo que tenemos pueda llegar a ser un show donde ellos vengan y como el señor acá toteados de la risa, el señor Blas Molina se burla de nosotros con algunas palabras, pero eso no llega a ninguna parte. Lo que necesitamos es que realmente, si hay algunas situaciones que van ahí y responsabilidades, pues que se cumplan. Me disculpan que sea estos momentos como tan dificultoso para hablar, pero en realidad es lo que necesitamos. Y si vamos a hacer la iniciativa popular, le digo a mis copropietarios que ahora estén escuchando mucho más. Y es algo que he defendido desde que llegué a 2020 allá. Sin un consejo de administración estamos perdidos. Y le invito también a ustedes, por favor, que nosotros tengamos un representante en esas reuniones, porque si algo nos ha matado a nosotros también, aparte de la desconfianza interna, porque el señor quizás no lo quiera saber, pero eso es. Aparte de la desconfianza interna, es porque toda esa información que se maneja jamás llega a nosotros. Entonces, no es una ignorancia somera de por lo que nosotros vamos a tener, sino porque hemos sido, como dicen ustedes, víctimas, hemos sido excluidos de cualquier elemento que nos pueda educar y enseñar lo que debemos hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Arbeiro, dale. Me comprometo públicamente, porque le doy la razón. Gracias, señor. Lastimosamente los espacios que usted menciona como reuniones grandes son definidos por la agenda de estos gerentes, ¿cierto? Y muchas veces pues definen, va el alcalde y ya, va el alcalde. Ni siquiera yo a veces entro a esas reuniones, a veces. No me refiero a estas que estuvimos, pero a las reuniones grandes como usted las menciona. Pero me comprometo públicamente a hacer lo posible. Y les pido a ustedes también que por torres, por lo menos por torre, creería yo que es lo más adecuado, uno. Y cuando esa reunión próxima que se va a dar se programe, yo mismo, a través de Mario, que tiene el contacto de algunos de ustedes, les haré saber y le comentaré al señor alcalde que informe a esa entidad que ustedes quieren estar allí escuchando, porque claramente, ¿quién más que ustedes?
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Arbey, al profesor, a toda la comunidad de San Pedro Primaveral. Yo creo que la invitación que hace, pues, y en su mayoría de los concejales, es a lo mismo. Yo creo que unidos son más fuertes. Entonces, por lo tanto, esa es la invitación al profesor y a todas las unidades. Yo creo que es importante para que esto pueda salir a flote. Pues de parte del consejo, si es posible y si ve que esto es un medio del cual nosotros le podemos servir y que avanzan un poco más, los estaremos invitando a más sesiones para que puedan venir y expresar de pronto si han tenido algún avance en cualquier situación. Señor secretario, continúe con el orden del día. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Concejal Carlos Mario tiene la palabra. Gracias, presidente. No, yo hacerles un llamado también a ustedes como propietarios, como beneficiarios, acudan también a la personería. Es que esa es una de las funciones de la personería. Es control y vigilancia. Entonces, qué bueno que también ella los asesore, reunirse, los asesore para imponer todo, para poner todo este tema de estas vigilancias, lo que decía Carlos Restrepo, nuestro compañero. Entonces, qué bueno que hagan uso con ellos. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Carlos Mario. Tiene la palabra el concejal Gonzalo. Señor presidente, para someter a votación la prórroga de estas sesiones ordinarias. A extras. Hasta el 10 de junio. Prórroga hasta el 10 de junio. Bueno, con la proposición que hace el concejal Gonzalo, entonces se somete una prórroga hasta el 10 de junio. Hasta el 10 de junio. Se somete a votación. 9 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra la concejala Daniela. No, insistirle al secretario de Planeación, ya no se fue, pero ya se fue, pero Mario sigue estando acá. Yo estoy convencida que el municipio hoy puede demostrar el incumplimiento de ese contrato de administración, donde es parte, o sea, ni siquiera jurídicamente tiene un obstáculo, porque es parte al haber cedido el lote público. Entonces necesitamos esa acción, porque incluso los de las torres 4 y 5, y esto es publicidad más que todo, como si hay alguien ahí interesado en comprar, y es el hecho de, cuando se creó este fideicomiso, es claro que uno solamente puede transferir o consignar la plata al fideicomiso como tal, no a Sandapava, no a ningún particular. Entonces, por favor, quien en el 2026 esté todavía pensando en comprar un apartamento allá, pues hágalo al fideicomiso, ¿cierto? Pero insisto en una salida, es que la administración municipal hoy, ¿cierto?, empiece a buscar, y hay suficientes pruebas, el incumplimiento de ese contrato de administración mercantil, porque los propietarios tendrán que hacer la acción civil, ¿cierto? Y yo espero que la hagan y buscaremos quién los asesore en eso. Pero el municipio hoy como tal no puede decir como, es que jurídicamente estoy atado. O sea, yo estoy convencida de que no lo está, porque sigue siendo una parte del contrato de administración. Es el tradante quien cedió el lote. Entonces, importante retomar eso con los jurídicos de la administración. Yo sé que si empiezan este año se podrían ver algunas acciones interesantes. Entonces, como esa recomendación, igual en agosto volveremos a preguntar sobre este proyecto, a ver cuáles son los avances jurídicos, y no nos vamos a ir hasta agosto, sino que esperamos que en junio estemos hablando con los copropietarios, a ver qué más podemos hacer, porque yo siempre pienso que hay algo por hacer. Igual que Aires de Libertad, Mario, para que, yo sé que también tiene un chicharrón ahí, para ver, busquémosle el lado a eso. Muchas gracias, concejal. Concejal más desea la palabra. Concejal Javier tiene la palabra. Mire, esa dificultad que hay con el impuesto predial, pues aquí eso no se le hace caso. Pero el problema es grande. Mire, ya mañana es el último día hábil de mayo y no se ha comenzado a repartir la facturación del impuesto predial. Habíamos aprobado que un acuerdo el 24 de abril, donde a la gente le daban 2 meses, del 1 de mayo
al 30 de junio para que se acogiera el beneficio del 15% del pronto pago. Ya no va a tener 60 días, sino que va a tener 30, y menos los 3 festivos que tiene, o sea que le quedan 27, le quedan 20 días, sacando sábados, domingos y los festivos le quedarán 20 días, no le ha llegado. Tiene unas grandes inconsistencias. Sería bueno, le recomiendo a la mesa directiva, si es posible, que se invite al funcionario de catastro, a este señor Duván Álvarez, que tiene buen conocimiento, que nos explique qué está pasando, ya que ustedes prorrogaron la sesión hasta el 10 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Jaer. Bueno, ya nosotros enviamos la petición que se hizo desde esta semana, la pasamos a la administración y al de Hacienda. Y tiene el número de radicado del 2026 02539, el 26 de mayo la pasamos. Entonces, de acuerdo a esto, pues la otra semana también viene Diego, para que él también nos dé claridad sobre este tema. ¿Algún otro concejal desea la palabra? No siendo más, señor secretario, continúe con el orden del día. Séptimo himno del municipio de San Pedro de los Milagros. San Pedro al que engastaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que arroban soledosos y aromados de misterio, los caireles de tus robles salpican